Un cordial saludo para Casa de Reino. Hoy nos corresponde igualmente transmitir la palabra del Señor, fundamental para el alimento de nuestras vidas. Para ello quisiera que leyéramos un precioso salmo, el número 80, que nos dice de la siguiente manera: Oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en abundancia. Nos pusiste como escarnio sobre nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste a las naciones y la plantaste, limpiaste tu sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos por su sombra y sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados y las vendimias, todas las que pasan por el camino? La destroza del puerco montés y la bestia del campo la devoraron. Oh Dios de los ejércitos, ven ahora y mira desde el cielo y considera y visita nuestra viña. Este pasaje, este salmo importante, nos ayuda a meditar en este momento acerca de la búsqueda de la liberación. Estos son unos momentos en que mucha gente se está buscando liberación, porque se sienten oprimidos, porque se sienten desplazados. En estos días ha habido una protesta en los Estados Unidos de un grupo especial de hombres vestidos del ejército y con armas o armados hasta los dientes, que se denominan las Panteras Negras, que están reclamando sus derechos como hombres y mujeres que quieren ser libres de la opresión a la que se ven sometidas por ser de una raza distinta, en búsqueda de liberación. Pero hay otras formas de liberación. Formas de liberación respecto a la corriente de pensamiento que se tiene en el mundo, en donde existe un deseo al libertinaje. Y las personas se quieren sentir libres por sí mismas. Pero también hay una búsqueda de liberación ante un confinamiento, ante un encerramiento, porque se espera que se abran las puertas, como cuando están en las plazas de toros y se abre la puerta y salen todos los toros corriendo, porque salen bravos, salen enojados. Y estos momentos de confinamiento es una búsqueda de liberación que se tiene. Igualmente, esa búsqueda de liberación es una búsqueda de liberación que nosotros queremos alcanzar, y a veces utilizamos la fe no como un medio de fe, sino más bien como un medio de liberación, porque queremos liberarnos de sentirnos atropellados. Una mujer que está siendo atropellada por su esposo, una joven que tiene problemas emocionales, o un hombre que tiene problemas de trabajo, como lo puede estar sucediendo en estos días. Nos refugiamos en la fe para buscar esa liberación. Más sin embargo, este salmo nos ayuda para poder entender de qué manera podemos encontrar la liberación. Y ese sería un propósito bien definido en nosotros, para que entendamos realmente cómo buscamos la liberación. Dios siempre trata con su pueblo a través de todas las circunstancias, y con este pueblo que había tratado con los padres de esta generación se habían convertido en personas muy malas, muy perversas,
y porque ellos habían recibido, y precisamente el autor resalta lo que Dios les había dado: nos hiciste venir de una vid de Egipto, echaste a las naciones a Egipto, la aplastaste para atravesar el mar Rojo, y ellos mismos se habían levantado como una muralla y eran como sarmientos y se habían extendido como vástagos en las demás regiones en donde ellos vivían, y habían encontrado la liberación que Dios les había dado. Pero cuando ellos se establecieron en la tierra, buscaron una liberación que no era liberación sino libertinaje, y por eso no encontraron nunca el verdadero sentido de la liberación, sino que vagaron en el desierto todo el tiempo y no pudieron experimentar realmente el sentido de la liberación. Dios utiliza entonces un medio duro de presión, y es que levanta a los babilonios, y vienen los babilonios y los someten a ellos allí para estar 70 años allí esclavizados. Pero ahora Dios aquí toma una decisión importante de liberación. Y la búsqueda de esa liberación que este pueblo obtiene es una liberación a través del amor de Dios. Queremos liberación, pero queremos liberación a cuenta de que nuestros deseos sean satisfechos. Pero Dios aquí da una liberación a través del amor. ¿Y cómo vemos la liberación de Dios a través del amor? En primer lugar, es una iniciativa de parte de Dios. La verdadera liberación la encontramos en el amor de Dios, porque es una iniciativa de Dios, cómo Dios interviene en la historia de los seres humanos. Y entonces dice: oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José. Cuando se está refiriendo a José, no se refiere a un personaje, se refiere a la tribu de José. Porque la verdadera liberación se consigue no desde una perspectiva individual. Vivimos en una sociedad totalmente individualista, cerrada. Pero el amor de Dios se manifiesta en lo comunitario, el amor de Dios se manifiesta en la colectividad. Y por eso este salmista, que no es David, reconoce cómo es que Dios pastorea. Y Dios pastorea como pastorea a las ovejas, porque no está pensando en la individualidad. No sé si usted se cansa de pedir a Dios a través de la individualidad. Dios, mírame que estoy cansado, que estoy cansada. Mira que mi familia que está en crisis. Señor, mira mi situación, que se me han disminuido los ingresos. Mírame, Señor. Y siempre estamos en esa perspectiva individualista. Pero el amor de Dios es colectivo. A veces somos tan individualistas en nuestra relación con Dios que pasamos de una relación sana con Dios, pasamos a una relación religiosa, porque buscamos nuestra propia santidad, nuestra propia espíritu de busca a Dios. Y no miramos colectivamente, porque no involucramos a nuestros hijos, no involucramos a las personas de nuestra casa. Pero la manera como Dios manifiesta su amor es porque está pastoreando como se pastorean las ovejas. Y dice: a José, que está entre los querubines, resplandece, despierta tu poder en Efraín y en Manasés, porque eran las tribus, era algo colectivo. El amor de Dios se manifiesta de esa manera, y dice el texto, dice otra versión, que el amor de Dios era intenso, era profundo, era un amor profundo que Él manifestaba por esos que consideraba su pueblo. Y aquí estaba cambiando esa perspectiva. Y lo segundo que se pide en este momento de liberación es que la liberación no sea una expresión de libertinaje en donde voluntariamente el hombre viva por su propia cuenta, sino que utiliza este salmo: oh Dios, restáuranos. Es decir, que la liberación no se da a partir de sentirnos sin que alguien esté
Y por eso la oración dice: oh Dios, restáuranos y haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Una liberación que se da a través de la transformación. Restaurar quiere decir volver a reconstruir algo que está dañado, algo que está afectado. La mejor manera de libertad es el sometimiento. Pero no el sometimiento a las estructuras del poder o a las estructuras religiosas, es el sometimiento a la voluntad de Dios. Aquello que yo creo que me oprime, como el pensar que los mandamientos de Dios son tan gravosos para ponerme en esclavitud, son los mandamientos de Dios, porque esos son los límites que Dios me da para no traspasarme. Y esos límites, a través del amor y de la liberación de Dios, son los que realmente me hacen libres. Me hacen libres porque yo no pienso con los demás. Cuando yo establezco límites, esos límites me hacen no pensar igual a lo que piensan las demás personas, sino que me hace libre para poder colocarme bajo el sometimiento de Dios. Jehová Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de nuestro pueblo? La verdadera liberación es una liberación cuando entendemos el actuar de Dios. Usted y yo tomamos todas las decisiones que queremos. Tomamos las decisiones si seguimos a Dios o no seguimos a Dios. Tomamos la decisión si ese seguir a Dios es intenso o no es tan intenso. Yo mismo le meto freno a eso. Tomamos las decisiones en la manera como nosotros cumplimos los compromisos con Dios. Cuando estoy muy apretado, cuando estoy con el ánimo bajo, entonces mis compromisos con Dios no son iguales. O cuando somos seducidos por algo, mis compromisos cambian. Y eso se convierte en un ciclo que me va esclavizando, que me va dominando. Y por eso no puedo entender el verdadero sentido de Dios. Porque yo estoy decidiendo todo durante todo el tiempo. Estos procesos que hemos vivido durante estos meses deben ayudarnos a reflexionar acerca no tanto de nuestras decisiones y qué tan importantes son nuestras decisiones, porque la sociedad de hoy se considera que es muy importante y por eso se vuelve una sociedad exigente. Sino este tiempo que hemos estado viviendo es para que podamos reflexionar que Dios decide. No es lo que yo decida, es que Dios también decide. Y aquí Dios está decidiendo: oh Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Porque Dios decidió no escucharlo. Usted puede decidir lo que quiera, yo puedo decidir lo que quiera, pero tenga en cuenta que Dios también decide. Como Dios también decide, porque es el Dios que tiene la autoridad y el control del mundo, yo no puedo actuar simplemente por mis decisiones, porque mis propias decisiones, mis propios argumentos me esclavizan. Hay tantos argumentos que nos esclavizan. Los argumentos de no puedo porque no tengo trabajo, y eso me desanima. No puedo porque tengo mucho trabajo y no tengo tiempo. No puedo porque soy casado y tengo que atender a estos muchachos. Aunque aquí no tengo ningún muchacho, pero estamos simulando. Tengo que atender a estos muchachos. No puedo porque estoy sola, estoy soltera y a mí me hace falta, pastor, la ayuda idónea. Entonces no puedo, no tengo tiempo. No puedo porque tengo tantos problemas. Algún día en un lugar o en muchos lugares me encuentro con personas y empiezan a decirme: me siento triste, me siento angustiado, me siento oprimido. Y yo le pregunto: ¿qué le pasa? ¿Tiene problemas en su casa? ¿No? ¿Lo echaron de su trabajo? ¿No?
¿Le estrellaron en el carro? No. Entonces, ¿qué le pasa? Y entonces ella me responde, no sé, porque tenemos argumentos simplemente fundamentados en la emoción de cómo nos queremos sentir. Nuestra fe no funciona y nuestra fe se queda atada, oprimida, presa, porque tenemos una cantidad de argumentos que necesitamos ser libres de esos argumentos. Y mientras yo no sea libre de mis propios argumentos, Dios tampoco decide. Y Dios decidió no escuchar a este pueblo. Entonces, ¿qué hizo? Hizo lo que está pasando en nuestra sociedad. Le diste a comer pan de lágrimas y de beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan de nosotros. Porque estamos buscando nuestra propia liberación. Tenemos dos pueblos. Ya para terminar, este tema sería muy largo, pero ya para terminar, tenemos dos pueblos que están viviendo en una opresión muy profunda. Uno de ellos y que ahora mismo tienen unas dificultades tremendas es Argentina, porque las gentes están empezando a sentir hambre, el desempleo, las cifras de desempleo son muy grandes. No tiene nada que ver con el virus, es un proceso de muchos años, porque han sido presos de la política, de la mala política, los de derecha y los de izquierda, y los de izquierda y los de derecha, y ambos los han oprimido tanto que no hay esperanza de liberación. No hay esperanza de que estos pueblos sean liberados. ¿Y por qué no hay esperanza? Porque unos políticos se quedan con unos argumentos de izquierda y otros políticos se quedan con argumentos de derecha y eso los oprime. Pero no es mirar los políticos, sino es mirar dónde yo estoy. ¿Cuáles son mis argumentos que me esclavizan, que no me permiten tener una clara liberación? Y el segundo es Venezuela, que se ha quedado con un trasnochado y recalcitrante comunismo que no tiene nada de comunismo, porque lo único que trajo fue desolación, destrucción, hambre, miseria por mantener un pensamiento. Y podríamos decir terrible ese Maduro es terrible, pero en este momento yo digo más bien ese Henry es terrible, es terriblísimo, porque quiere vivir acentuado en unos argumentos, en el ego que no permite que nosotros le demos espacio para que realmente Jesucristo se siente en nuestro trono, en el trono de nuestro corazón, y Él sea el que gobierne nuestras vidas. Los días que vendrán serán más sombríos, pero serán más sombríos no solamente por las circunstancias, sino serán más sombríos porque no tenemos la capacidad de liberarnos de nosotros mismos para que Dios haga su obra completa en nosotros. Padre, te pido en el nombre de Jesús que nos liberes de nuestros argumentos, que nos liberes, Señor, de nuestra autosuficiencia, que nos permitas pensar que tú también decides y decidiste, Señor, actuar en el mundo con amor, con misericordia. Y decidiste pastorear, pero pastorear no individualmente como vive esta sociedad, sino pastorear como se pastorean las ovejas que son comunitarias, que no andan solas, todas van unidas. Ayúdanos, Señor, a entender la manera como tú nos liberas. Y tú nos liberas cuando podemos compartir con los demás, cuando podemos participar con los demás. Ayúdanos a entender tu participación, Señor, porque tú decides trayendo lágrimas y dolor en medio de las circunstancias para hacernos entender que debemos ser libres de nuestros argumentos, libres de nuestras presuposiciones, libres, Señor, de tantos argumentos que tenemos,
Libéranos, Señor, de nuestros argumentos para que nuestro pensamiento sea libre y seamos personas como vasos en tus manos para cumplir la misión a la que tú nos has llamado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.